Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con Humberto Avilés Bermúdez. Cairo Amador no puede estar hoy con nosotros. Gracias, Humberto. Estamos en la jornada dariana, recordando el periodo que comprende entre el nacimiento y la muerte de Rubén Darío. Del 18 de enero hasta el 6 de febrero. Sí. Se celebra el 152 aniversario del natalicio de Rubén. Ha habido diversos actos, ¿no? En Ciudad Darío, la cuna física, territorial de nuestro poeta, se celebra desde la serenata que le dan el mismo 18, cantan las mañanitas y llegan las musas, en este caso fueron de todo el departamento de Matagalpa, 14 sí. Musas, si la memoria no me traiciona. Y el propio viernes 18 hubo un acto muy solemne y significativo, no solamente por la solemnidad, sino porque se respiraban aires de paz, pese a quien le pese, en Ciudad Darío, con la presencia numerosa del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, que fue por el canciller de la República, ¿no? Entonces, se estrenó, hasta donde tengo entendido, si no completo, un fragmento que es una obra de arte, dicho sea de paso, y que ojalá cuando lo estrenen en el Teatro Nacional Rubén Darío se pueda presentar en todo el país. El ballet, la escenificación artística con ballet por la Escuela Nacional de Danza, entiendo, o el Ballet Nacional, de La Cabeza del Rabí. Poema de Rubén Darío, La Cabeza del Rabí, musicalizado con música del maestro Luis Abraham Delgadillo. Y la verdad es la calidad de los bailarines y de las bailarinas y bailarines de nuestro Ballet Nacional nos dejó impactados. No solamente me refiero en el caso particular de Ciudad Darío al que me refería, sino que por la noche eso se presentó en León, en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena, a propósito de la inauguración del 17º Simposio Internacional Dariano, que este año llevaba por título Rubén Darío, Embajador de la Paz. Y al que, dicho sea de paso, acudieron representantes de prácticamente toda Centroamérica. Última hora el ponente costarricense para los efectos de las jornadas académicas no pudo venir, Víctor García Araya. Pero sí estuvieron presentes de Guatemala, connotados intelectuales como el doctor Enrique Godoy Durán, que es un prolífico escritor, novelista, ensayista y profesor en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, y su esposa, que es doctora en educación, y una destacada representante de la raza maya, particularmente cachiquel, que es una de las 22 subetnias mayas, que ha tenido la capacidad, María Antonieta, pero nos explicaba que ella se llama Itzum, que significa girasol. Ajá. María Antonieta González Shop, y Shop es Zanate, entonces que es la hermana del Zanate, en fin. Pero lo que lo que quería destacar de esta hermana maya y cachiquel más específicamente, es que siendo muy joven, además, fue capaz, tiene una maestría, es lingüista, ¿no?, en filología, y en filología es bilingüe, además, habla muy bien el español, y es profesora de cachiquel y de maya, y ha sido capaz de llevarse a la universidad, a su comunidad, porque que está a 85 kilómetros de Ciudad Guatemala, pero me dice, no son montañas, son barrancos. Y contra todo pronóstico, en 6 meses fue capaz de montar. Y hay una universidad maya en Patzún, si no me equivoco, que se llama su comunidad. Una universidad maya en Maya. En Maya. Pero que además lo que está haciendo
tienen 300 alumnos, pues, ¿verdad? Porque tienen escasez de recursos. Sí. No, y obviamente no es vista con muy buenos ojos. ¿Y qué carreras tienen? Carreras relacionadas fundamentalmente el pensum relacionado con la filología maya y español, ¿no? Para fomentar la capacidad de expresarse y educarse bilingüemente, sobre todo de las poblaciones mayas. Pues yo creo que es digno de resaltar, aparte de que sea una mujer, que he dicho que contra viento y marea, porque en su familia se sabe, ¿verdad?, que los mayas, y en particular los cachiqueles, son muy conservadores en sus costumbres, visto desde la perspectiva occidental nuestra, ¿no? Y entonces es gente sumamente laboriosa, ¿no? Porque no hay más que ver los tejidos y las manualidades que son capaces de realizar, ¿no? Entonces fue muy significativa esa presencia, y además una numerosa delegación. Eso era por parte guatemalteca. Bueno, había una escritora y profesora guatemalteca, Claudia Chinchilla, también. Una numerosa delegación de Honduras, donde estaba desde Víctor Manuel Ramos, que es un condenado intelectual, escritor hondureño, médico anestesiólogo, pero que llegó a ser vicedecano de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y ahora sigue como docente y escritor destacado. Entonces todos ellos fueron ponentes, ¿no? Y pasando por una joven periodista hondureña, muchacha de 21 años, y un periodista muy activo de Ciguatepeque, allá en Honduras, pero una delegación nutrida, eran como entre 15 y 20 personas, ¿no? Y de México estuvo el intelectual Sergio Moret Manjarres, que es presidente de la Academia Nacional de Poesía de México, miembro de la literaria, profesor con 52 años de experiencia. Tuvo una ponencia como Loas al pacifista de Rubén Darío. En fin, fueron 10 ponencias a lo largo de prácticamente todo el sábado y la mañana de ayer domingo. Se celebraron, en el caso del sábado, toda la jornada en la biblioteca del Banco Central de León, la biblioteca Tomás. Y ahí se fueron, entre otras cosas, se presentó por parte de Jorge Eduardo Arellano, el dariista más conocido en Nicaragua, sí. Y seguramente el polígrafo mayor de este país a esta altura. Se presentó y comentó las novelas de Rubén Darío, que precisamente hay una edición muy limitada, por cierto, del Banco Central, de las casi 5 novelas terminadas y las sin terminar, que se llama Caín o El secreto de Lázaro, ¿no? Entonces, pues, se presentó esa edición y fue comentada. La ponencia de Jorge Eduardo fue precisamente de comentar esas novelas, cuyo trabajo medular, también lo reconocía el propio Jorge Eduardo en su intervención, le corresponde a Pablo Claudi, que en palabras del propio Jorge Eduardo es el dariista más destacado de Nicaragua, pero que no se sabe por la propia humildad de Pablo, ¿no? Pero bueno, todo eso. Después hubo ponencias interesantes de los guatemaltecos que nos visitaron, aparte de la compañera Maya a la que ya nos referimos, y de Godoy Durán, su esposa Blanca Lilian Mendoza, que es esta doctora en educación. Hizo una ponencia muy interesante analizando el pacifista de Rubén Darío, ¿no? Y Claudia Chinchilla de Guatemala trató el tema de los personajes dramáticos o la dramatización de los personajes en la obra poética de Rubén Darío, la obra de Rubén Darío. Creo que fue muy exitoso. Hubo participación del pueblo, no solamente leonés, sino de los municipios aledaños. Estaba involucrada, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de León, el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, parte de los organizadores, por supuesto con el apoyo de la Asamblea Nacional, Inturismo, la Cámara Nacional de Turismo, y era la 17ª edición. En el Teatro Municipal se estrenó, ahí sí completa, La cabeza del rabí, pudimos apreciarlo. Entonces todo el mundo comentaba tirios y troyanos
invitados internacionales y nacionales, que es una obra de primer nivel en cualquier teatro del mundo. Por eso mi comentario inicial. Y yo creo que fue un digno homenaje a Rubén. Ayer se concluyó con el estreno en León de la escenificación musicalizada de Los Motivos del Lobo por el Departamento de Teatro del Instituto de Cultura y parte del ballet que interpretaba la cabeza del revista. Y antes un concierto de la Orquesta Nacional con música absolutamente nicaragüense en versión orquestada, lo cual es muy satisfactorio a estas alturas. Me imagino que debe haber sido. ¿Y tenés idea de cuándo se presenta este ballet? No tengo idea, pero habrá que estar pendiente del teatro, pues. Me alcanzó la voluntad y la vocación estética a pedir que me avisen cuando tengamos noticia cierta de que se va a estrenar. Sí, solamente a nivel de Managua. Sí, claro, hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Sí, claro. Bueno, hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Humberto Ávila Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En el ámbito internacional, como es costumbre en esta edición de Adelante Nicaragua de los lunes, no quería yo dejar pasar esta jornada dariana, pues porque una cosa interesante, Humberto, es que me parece que no hemos en Nicaragua hablado suficientemente de Darío en todos los niveles. Es decir, como que se queda corto. Joder, que eso que estás diciendo precisamente tiene que ver con que no se ha profundizado suficientemente en la obra de Rubén Darío, suficientemente para divulgarla. Sí. Para que se sepa, por ejemplo, lo que comentábamos a propósito de las novelas. Sí. ¿Ya? Ni para que se conozca, además en los tiempos que corren y que vivimos, el pensamiento político de Rubén. ¿Por qué era pacifista? ¿Y de dónde nace su vocación, no solamente pacifista, y su gira por la paz, que a la postre le costó la vida, ¿no? Sí. Como se sabe. Sí. Porque el rol del que se echó de secretario, aquel Bermúdez que hablaba de Masaya, parece que no fue el más positivo necesario para esos fines, y lo dejó tirado en Nueva York, se conoce. No solamente digo la cuestión, el pensamiento pacifista. Su obra cumbre es el poema Pax, que leyó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 1915, ya regresando. Ya prácticamente en la recta final de su vida, sí. Sino la vocación integracionista, no solamente centroamericana. Él recoge el sueño de Bolívar y el de Morazán. No es ninguna casualidad que a una edad tan temprana como 1889, menos de 20 años, Rubén haya sido nombrado, con 20 años escasos, director de un periódico, del periódico El Unión en El Salvador. Y posteriormente, que no pudo estar mucho tiempo porque entró en contradicciones con el presidente salvadoreño de la época. Y luego fue director de periódicos en Guatemala. Sí. Y en ambos dejó la huella de su pensamiento antiimperialista y unionista, ¿no? Por la Unión Panamericana. Eso está esparcido a lo largo de su amplísima y desconocida, de manera mayoritaria, obra sociopolítica, que nutrió la existencia de Rubén Darío. ¿Cómo? O sea, su vida, ¿de qué vivía? Sí. Es que él era diplomático porque primero fue cónsul de Colombia. Y corresponsal de prensa. Ahí. Sí. El Rubén Darío, periodista además de excepción para la Nación de Buenos Aires, fue lo que le permitió en la mayor parte de su corto ciclo terrenal, recordemos que no llegó ni a los 50 años. Sí, murió de 49 recién cumplido. Sí, a menos de un mes de haber cumplido los 49 años, le permitió mantenerse, ¿no? Porque no solamente eran insuficientes los fondos asignados en su rol diplomático cuando fue cónsul o ministro, que era como se le llamaba a los embajadores en la corte de Alfonso XIII
ministro de Nicaragua ante la Corte de los 203, sino que le llegaban tarde, mal o nunca. Hay anécdotas aparte. Yo creo que es necesario en los pensos, lo está pues, pero hay que ampliar la profundidad. Pero es que eso es lo que te digo, está así como de pasadita. Sí. ¿Ah? Es decir, Rubén Darío, padre del modernismo, príncipe de las letras castellanas, parte poema. Y al final... Y se acabó Darío. Buena parte, no todo el mundo, iba a decirlo incorrectamente, se pregunta y dice, ¿y qué es el modernismo? Y en apretadísima síntesis, el modernismo que se cita siempre a Borges, es inevitable, a pesar de que Jorge Luis Borges lo había atacado, literariamente hablando, para el centenario de Rubén, le rindió uno de los más precisos por concreto homenajes, cuando dijo todo. Lo transformó Rubén, el lenguaje, el idioma, la poesía, la literatura. Dice, realmente, después de él, nada es lo mismo. Realmente, lo menos que podemos llamarle es libertador. Y dicho por Borges, que había sido acérrimo enemigo, sí, pues es bastante. Entonces yo creo que sí, que hay que... Conocimos una noticia feliz precisamente ayer, a propósito de esto de que estamos hablando. La trilogía esencial de la obra poética de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza, Prosas Profanas y Azul, lo dije al revés, el orden cronológico, ha sido editada por la UNAM de Managua y a estas alturas, si no le entendí mal ayer a la profesora Margarita Roque Núñez de la UNAM, que nos hizo una exposición precisamente de cómo se hizo esa trilogía, en la que participaron la doctora Nidia Palacios Vivas, nicaragüense, son nicaragüenses, Ricardo Llopesa, que en paz descanse ya, un masaya que vivía en Valencia, España, y allá murió, se me escapa el tercero. Pero bueno, estos autores, lo importante es que se cuenta con una trilogía y que ya cerca de los 5.000 ejemplares se han distribuido por la UNAM, que se la donó al Ministerio de Educación, para que se tenga no solamente la trilogía, que es un tomo grueso que recoge esas 3 obras fundamentales en la poesía de Rubén Darío, sino un cuaderno didáctico con una guía para la comprensión de lo que significan esas 3 obras, Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. Sí, pero bueno, parte de lo de las deudas, me parece a mí que tenemos en Nicaragua. Entonces, con Darío. Ese es el sentido que cada año que transcurre le da mayor valor a la celebración de la jornada dariana, desde la fecha de su nacimiento, como bien decía, hasta la de su deceso. Hasta su deceso, sí. Y simposios como este, Dariano de León, que gracias al tesón de una leonesa que además es sobrina de Salomón de la Selva, ¿no? María Manuela Sacasa de Prego, aunque como le decía Luis Morales, el arquitecto Luis Morales, María Manuela Sacasa de la Selva de Prego, ¿verdad? Ya arribó a su 17ª edición, con presencia, insisto, no solamente nacional e internacional. Sí. Debería de sumarse, yo pienso, a la sociedad nicaragüense. Si estamos hablando de la paz y del pensamiento pacifista de Rubén Darío, deberíamos de profundizar. Ese poema Pax, que es inmenso, que citábamos antes, y otro, ¿por qué la salutación al optimista, por ejemplo? ¿De qué se nutre la salutación al optimista, ¿no? Si uno no rasca, sino que profundiza, insisto, en la obra sociopolítica de Rubén Darío se va a encontrar con muchísimas sorpresas. Pero es que Rubén tocó tantos temas, escribió tanto, todavía no se han recogido escritos dispersos de Rubén Darío en diversas publicaciones, que es inconmensurable, ¿no? Sí. Como también está inconclusa la selección y recopilación de sus obras completas, que es una deuda pendiente que tenemos los nicaragüenses con Rubén Darío, salvando todas las distancias y sin querer caer en una actitud de imitación, sino todo lo contrario, más bien de emulación. Mira lo que han hecho los hermanos cubanos con la obra de José Martín. De Martín, sí.
Y tenemos con Rubén Darío, no en balde es libertador, como le dijo Borges en su día, sino que además es héroe nacional, es héroe, prócer. Sí, ¿no? sí. Es el que nos hizo universales. Así que es. nos llevó al mundo. Sí. Entonces, hay que retomar permanentemente los temas darianos, sin ser dariistas, que dariistas son muy pocos. Los que... No ha salido un programa dariano hoy, pero bueno, vamos a hacer pausa. Además, es coherente y consecuente. Sí. Vamos a hacer pausa. Nos metemos a los temas internacionales a regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. México, media, esa de México del viernes pasado, la explosión del oleoducto, 83 personas estaban esta mañana ya confirmadas como fallecidas. Los desaparecidos que no se logran cuantificar a estas alturas. Y la cantidad de heridos. Pero lo más, tal vez como dramático de esto, es decir, entre todas las aristas que tiene, es que la inmensa mayoría de los fallecidos son prácticamente irreconocibles. Bueno, que si veíamos las imágenes antes de esa, debería de ser inadmisible a estas alturas en cualquier país que se considere mínimamente civilizado, ya no digamos el México lindo y querido, ver como se veían los seres humanos poco antes de la explosión, con las fuentes, no encuentro otra palabra, los chorros potentísimos de combustible y con baldes recogiendo indiscriminadamente el combustible. Sí. Eso se me viene, ¿qué es lo que ocurre? Los demonios de la corrupción andan sueltos. Es decir, por eso yo decía, una de las aristas del drama era pero, es decir, aquí lo grave es la corrupción como el centro, es decir, la causa que da origen a todo esto. Así es, sí. Pero luego todavía es el colmo de la corrupción, a mi manera de ver, en este caso particular, son los que condenan las decisiones políticas de AMLO, por ejemplo, para ponerle coto, si no fin, que obviamente no ha logrado ponerle fin, ni menos con esta tragedia, al trasiego y robo de combustible, auspiciado por las redes de corrupción enquistadas en la sociedad mexicana, y no solamente en la sociedad mexicana, de manera particular en la administración pública. Que traspasa cualquier cantidad de instituciones, es decir, militares, policías, políticos, funcionarios públicos, organizaciones del crimen. Entonces, sería bueno que se preocuparan las instancias internacionales, llámese OEA en el ámbito regional, o Unión Europea, o Consejo Europeo en otro ámbito, o sin ir más lejos, la propia Organización de Naciones Unidas, por los efectos de la corrupción, o sea, las causas y los efectos, para presionar internacionalmente a todos los gobiernos del mundo que centren sus esfuerzos en eso. Y no, por ejemplo, estaba leyendo las conclusiones del Consejo Europeo sobre Nicaragua, que además hay noticias muy contradictorias, dicho sea de paso, sobre la tan cacareada delegación de la Unión Europea para ver in situ lo que ocurre aquí en nuestro país. Y dice, la primera conclusión de lo que me llama la atención, que dice que desde abril del 2018, cuando se celebraron manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas, ¿y qué pasa? ¿Que no han visto las imágenes de la gendarmería francesa reprimiendo los chalecos amarillos? Por ejemplo, en Francia, en París de Francia, en la ciudad Luz. Entonces, volvemos a lo que más de una vez hemos comentado aquí. Ya se nos quedan cortos los dedos de las manos para ir descubriendo diferentes raseros morales, pero bueno, por ejemplo. Entonces, brutalmente, ¿qué debe entenderse por brutalmente reprimida? Y entonces, nosotros podríamos decir, mutatis mutandis, que los derechos humanos de los mexicanos muertos, confirmados por la explosión de ayer, los desaparecidos no cuantificados,
los heridos que tampoco se sabe, lo que significa esa libertad, entre comillas, de los demonios de la corrupción a 100 kilómetros de México por la perforación del ducto en diferentes niveles. Eso le trae sin cuidado a la comunidad internacional en cualquiera de sus instancias organizativas ya mencionadas. Y a la Unión Europea, la tragedia de la migración del norte de África y del cercano oriente para los europeos, o del Medio Oriente, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han logrado? Ahí estamos viendo ahorita, de este fin de semana, 100 y pico de migrantes ahogados en el Mediterráneo porque no hay puerto a donde llegar. No, pues si el año 2018 murieron cerca de 50.000 personas en el intento de cruzar el Mediterráneo. Solamente este fin de semana, solamente un día, 100 y pico de muertos. Sí. Y luego, yo pregunto con toda autoridad moral, se critica la represión a la prensa y a la sociedad civil. Desde parámetros de un mundo que a todas luces se ha desarrollado el tan pomposa, ostentosa y orgullosamente llamado primer mundo, se establecieron categorías, a nosotros nos relegaron al tercer mundo, y a los hermanos africanos, yo creo que no sé, para ellos deben ser del cuarto o del quinto mundo. O sea, pretenden que en el Congo, ex belga, haya unas elecciones con los criterios y parámetros socioculturales, políticos y económicos de la vieja Europa. ¿Y por qué no le prestan atención a la tragedia que significa la fragmentación sociopolítica, económica e ideológica de imperios tan antiguos como el británico en el caso particular? ¿Para dónde va Gran Bretaña? ¿Qué va a hacer la señora May con el Brexit si está en un callejón sin salida? Propuso o proponía hoy un plan B. No propuso nada, nada. Le preguntaron cuál era, el que rebajó de 75, no, suspendió el canon, la tarifa que tienen que pagar los residentes europeos en Gran Bretaña para seguir residiendo. Más nada. Y que no va a endurecer el backstop, o la salvaguarda con Irlanda del Norte. Y ya los irlandeses del norte y los laboristas le dijeron que ni se le ocurra tocarla. Y a propósito de Irlanda del Norte, ya estalló un carro bomba ayer en Londonderry. No ha habido heridos que lamentar, afortunadamente, y parece que hay 4 detenidos, según leí. ¿Y eso qué significa? Que el acuerdo, del Viernes Santo está, si se me permite la expresión, en alitas de cucaracha. ¿Por qué no se ocupan de eso? ¿Por qué no recuerdan que el principio básico de las relaciones internacionales y de un ejercicio diplomático que merezca la pena es precisamente el respeto a la soberanía institucional de pueblos y países, y no la manipulación del derecho internacional para andar disfrazando de presión diplomática descaradas intervenciones? Da vergüenza, y a mí vergüenza ajena, y me parece el colmo del cinismo que alguien como el almagrotesco, el tal Luis Almagro, se haya atrevido a llegar a decir lo que acaba de decir hace poco de Cuba. Parásito. Pero es que no se ha visto en el espejo. Pero eso de Almagro, es decir, a mí lo que me... No, eso no es casual. Sí, no. Totalmente, para nada casual, pues, pero es decir, a mí lo que me da es la impresión que ya Venezuela está cocinándose. Nicaragua ya también está metido dentro de la olla. Bueno, aprovechemos y de un solo nos deshacemos de Cuba, haciéndose eco de Bolton. No, de Bolton y de la marcha atrás que en política exterior con respecto a Cuba, ¿ya? Echó a andar y dicho Trump. Sea de paso, se limpian, discúlpenme la expresión, con la voluntad de 190 países, al menos, y seguramente se me escapa alguno, que condenaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas por enésima vez el bloqueo a Cuba. Te lo voy a poner fácil. De todos menos uno y ellos mismos. Exactamente. El menos uno que es Israel y ellos mismos. Entonces, no sé, ¿dónde queda la conciencia europea? El savoir-faire, el saber hacer, si queremos citarlo en el disquidioma insignia de la diplomacia.
Porque aquí lo que prima es el MAGA. El son que le ocurrió, que se le ocurrió al tuitero mayor, ¿ya? Melotuitero, maníaco tuitero, no sabe vivir sin el dedo en el Twitter, ¿ya? Ese es el que andan bailando, eso es lo que está haciendo, cual marioneta automática y voluntarista Almagro. O sea, hasta ahí podíamos llegar. ¿Cómo van a ir por encima de la voluntad expresa, vuelvo y repito, de la mayoría de la comunidad internacional, formal y oficialmente expresada en el más alto foro internacional, que nació para evitar cualquier tipo de guerra? Y no una vez. Es decir, esta es la... No, por eso les digo, la enésima vez. La enésima vez. Por no precisar la cantidad. Entonces, o sea, ¿con qué autoridad moral? O sea, ¿dónde están los raseros? Y siguen las conclusiones, ¿no? De la firme condena a propósito de las conclusiones de la Unión Europea. A estas alturas, creo que cuando empezábamos el programa hay informaciones contradictorias sobre si se había cancelado la visita o no de la Unión Europea. O si se había vuelto a aceptar, porque es decir, lo que se había cancelado, eso estaba confirmado, ¿no? Si se volvía a aceptar, porque ahí recibimos una información que si se volvía a aceptar. Cancelado con justa razón porque hubo declaraciones precipitadas de un alto jerarca del presidente del Parlamento de la Unión Europeo, Antonio Tajani, sin ir más lejos, el ultraconservador italiano que preside el Parlamento Europeo. ¿Ya? Ahora, pero una cosa que me llama la atención de esta declaración del Parlamento Europeo, que dice que la Unión Europea seguirá supervisando la situación en Nicaragua y su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos. ¿Y quién le atribuyó ese rol de supervisión? La Constitución de la Unión Europea, que no fueron capaces de aprobar, porque fue rechazado el proyecto de la Unión Europea. ¿Por qué vienen a imponer recetas con el poder del dinero nada más? No hay otro, porque no hay ejemplos históricos. ¿Dónde se ha destruido, ha estado a punto de destruirse la humanidad 2 veces? Y las destrucciones que tenemos ahora, que algunos creen que es una tercera guerra mundial, de facto, fragmentada, atomizada, y la política, ya sabemos de quién es, cómo y por qué, desgraciadamente. La Primera Guerra Mundial, esa que mató o acabó, precipitó el fin de la vida de nuestro Rubén Darío, con esa suspira pacifista. Al ver la Europa destrozada por la Primera Guerra Mundial, y no habían ni transcurrido 30 años cuando estaba ya con la segunda. Sí. Cuando salió aquel absurdo iluminado pseudo alemán, porque ni siquiera nació en Alemania, austríaco, en la frontera, Hitler. Entonces, uno no sabe a veces en qué mundo vive por las barbaridades inimaginables que nos toca vivir, ¿ya? Entonces, pero es curioso lo de que seguirá supervisando, ¿sí? Tenía razón, hay que detenerse en eso. Sí. ¿Supervisión de qué? Tiene un mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la más alta instancia. ¿Qué pasa? El Tribunal Internacional de la Haya les dijo que metieron nada. Ahora, esto es decir, es una declaración del Parlamento Europeo y significa esto que los países miembros adoptan esta... No, a ver, lo que hemos comentado es una conclusión del Consejo Europeo, que es la instancia en la que se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno. Ok. ¿Ya? El Parlamento Europeo es otra cosa. Y ya quisiera, dicho sea de paso, el Parlamento Europeo tener mayor capacidad para que sus decisiones fuesen algo más que vinculantes. Lo son dentro del territorio de los aún 28. Pero bueno, internacionalmente, pues eso es como hoy veía una decisión unilateral, leía, Alemania le aplica las sanciones
norteamericanas de Irán a una línea aérea, la única línea aérea iraní que mantenía comunicada de manera directa Alemania con Irán. ¿Ya? Y mientras tanto, ese florecimiento como un fertilizante especial o con un abono especial de la ultraderecha a nivel europeo que comentábamos en anteriores sesiones, ¿por qué no se ocupa el Consejo Europeo de tomar decisiones serias en ese sentido? Y sigue fragmentándose los restos de la socialdemocracia, si no veamos lo que ocurrió ya con Podemos, sí, en el caso español, sí, con la fuga hacia adelante de Ignacio Rejón, que se plegó con la alcaldesa de Madrid, y va, si no en contra abiertamente, que le queda poco, al proyecto de Podemos, al que deliberadamente he dicho lo que queda de la socialdemocracia. Sí. Bueno, en un día como hoy, 21 de enero, que se cumplen 95 años del fallecimiento de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y quien de todos estos pretendidos militantes de la izquierda europea o latinoamericana puede negar con seriedad, objetivamente, científicamente hablando, la vigencia del pensamiento marxista-leninista en tanto que instrumento científico para analizar la realidad. Yo no estoy diciendo que para transformarla. Para eso hay ejemplos concretos. La Rusia, la Federación Rusa de hoy, que es la sucesora sin continuidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la República Popular China, salvando las distancias entre cada quien. Está preocupado el pensamiento globalizador económico a nivel mundial porque el foro de Davos, imagínate qué tragedia para el foro de Davos, que se ha visto obligado a recibir como estrella, que le debería dar vergüenza, a Jair Bolsonaro, que ha llegado o va a llegar a Davos a partir de mañana hasta el viernes, a ese pueblito de Suiza donde se reúne el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ¿ya? Que se tuvieron que echar para atrás porque querían aplicarle las sanciones impuestas por Estados Unidos a los magnates rusos, que son sustantivos aportantes para que ese foro sea posible. Entonces están preocupados. Claro, Trump no llega porque tiene trancada su administración. Entonces, sería bueno explicárselo al norteamericano medio para que entendiera lo que es un tranque. Y no se distanciara tanto y no tuviera miedo de venir aquí, donde afortunadamente hoy por hoy no ha vuelto a surgir ningún tranque. ¿Ya? Habría que ver eso. No va a llegar Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping tiene cosas más importantes que hacer, como me imagino que terminar de diseñar la estrategia necesaria para contrarrestar la unilateralmente declarada guerra comercial de Estados Unidos por Trump a China, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, y otra serie de estrellas mayores, menores, regulares o medianas que suelen animar con su presencia ese foro económico mundial. Entonces, no sé, habría que repensar tantas cosas. Deberíamos devolver los seres humanos en general, ¿no? Los nicaragüenses en particular, por descontado, a la fuente primigenia de la humildad, ¿ya? O a recuperar la capacidad de vernos en el espejo, grande, pequeño, con independencia de la dimensión que tenga al que podamos recurrir, por tenerlo más cercano, para no estar cayendo crónicamente en las cosas que volvemos a caer una y otra vez, ¿no? Pero bueno, ¿qué más temas teníamos? De momento una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Tocamos rapidito a la Unión Europea, perdón, al Brexit. Y lo cierto es que
En el programa anterior habíamos quedado pendientes de lo que iba a suceder en el Parlamento Europeo, que fue total y absolutamente un desastre para Theresa May. El Parlamento Británico. El Parlamento Británico, perdón, que fue un total desastre para Theresa May. 132 contra 200. La moción de censura. La superó. Bueno, pero es decir, después de esa votación, la moción de censura. Sí. Y ahora sale con una supuesta propuesta o plan B, que resulta que no es tal. No es tal. Es decir, a los británicos les queda dos salidas, me parece a mí: enredar todo el asunto o irse a un nuevo referéndum o una nueva consulta para anular el Brexit. De las pocas cosas que se sacaron en claro en la mañana británica de hoy, con diferencia horaria de por medio, con la intervención de Theresa May ante el Parlamento, es que dice que no a la posibilidad de un segundo referéndum, lo dijo muy claramente, porque sería manosear, utilizando una expresión muy nuestra, los resultados del referéndum de hace 2 años. Eso por un lado. Dice que no a endurecer la frontera o establecer una frontera física del famoso backstop con Irlanda del Norte, ¿ya? Y le echa la culpa a Corbyn, a Jeremy Corbyn, al líder laborista, ¿ya?, de esos no. Cuando lo que hicieron la semana pasada, ambos, cada uno por su lado, May como la testaruda que se aferra al cargo y sigue diciendo que ella va a sacar adelante el Brexit y por tanto a Inglaterra de la Unión Europea. Ella sigue apostando, parece ser, a lograr convencer en el tiempo que queda, de aquí al 29, porque no se mueve la fecha para la votación, para la nueva votación en el Parlamento británico. Sí, a ver si encuentra esa especie de plan B que no hasta el día de hoy, a estas horas, no ha sido capaz, si lo encontró, al menos de afinarlo y presentarlo públicamente. Entonces apuesta en 8 días, de aquí al 29, que está prevista la próxima votación, a lograr convencer a Juncker, a Jean-Claude Juncker y compañía, al equipo que integra la Comisión Ejecutiva o Gobierno de la Unión Europea, para que se reabra la negociación por algún lado, por la vía de renegociar lo relativo a la unión aduanera y a la permanencia de Gran Bretaña en la misma unión aduanera con posterioridad al 29 de marzo. Dicho sea de paso, a propósito del 29 de marzo, una de las hipótesis que se baraja, o de las alternativas posibles, sería prorrogar la salida, no para el 29 de marzo, se hablaba de julio. Sí, pero como sea, es decir, a ver, si el día 29 el Parlamento británico vuelve a votar de forma negativa para el gobierno, para la propuesta del gobierno, para lo que ha negociado el gobierno hasta ahora, ahí le queda una única salida a Inglaterra, y es un mes para volver a hacer el referéndum. Exactamente, para tomar una decisión de que volver a hacer el referéndum significa, de hecho, aunque no de derecho, derrumbar el gobierno de la ley. Que ella debería de dimitirse. Si es correcto, pero es que eso fue lo que pasó con su antecesor, que justamente defendía quedarse, y al resultar derrotado por el sí, se fue, y ahí queda ella. Sí. Cuando todos los instrumentos estadísticos, esa, como le dicen, radiografía de un momento determinado, creo que cada vez tiene que ver menos con la realidad, pero esa es una opinión aparte y muy personal, ¿no? Más del 50% de los británicos están hoy por hoy a favor de permanecer en la Unión Europea. Sí, porque andan en el 54, el 56. Porque yo no sé si se explicó bien cómo era el asunto, pues, pero me parece que... Bueno, me parece que no todo el mundo estaba claro de cómo era el asunto. Me parece que, ¿cómo se llama? El famoso escándalo, se me escapa ahora el nombre.
de las redes sociales, hombre. El que impulsó el Leave, o sea, sí. el irse, el Brexit, sí. El definitiva. Sí, un instituto famoso, me escapa ahora mismo el nombre. Que es el uso de los datos de las redes sociales para influenciar a las personas. La manipulación de los datos de los perfiles de Facebook, de Twitter, WhatsApp y todo esto, para influir en la decisión que en definitiva tomaron los votantes británicos. Y entonces ahora están más arrepentidos que otra cosa. Entonces, eso de la Big Data que suele decir sí. Cairo, ¿verdad? Y que es un escándalo de proporciones tales que ahí sí parece que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto. Sí, para disque regular eso. Fortificando lo estricto de la regulación, además de los grandes gigantes de la tecnología informática del Internet como Google y compañía limitada, ¿no? Entonces, lo más cercano al futuro, valga la redundancia, cercano de Theresa May y su gobierno es un precipicio, hoy por hoy, a la vista de que no hay cielos despejados en el panorama que se avisora, porque se puede avisorar con los datos que tenemos. Sí. Y desde aquí. Ahora, eso no nos alienta a ningún nicaragüense, porque nosotros podemos ser jodedores y bromistas, pero somos serios, a proponer al Parlamento Centroamericano, al SICA, una delegación centroamericana para ir a observar in situ la crisis del Brexit. Y sacar nuestras recomendaciones. Exactamente. O la de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Bueno, un año de gobierno, otro año más de gobierno de Trump, cumple 2 años, con un gobierno cerrado ya prácticamente un mes, o parcialmente cerrado prácticamente un mes. Vamos a ver cómo continúa la situación para poderlo comentar en nuestra siguiente edición, y aprovechamos para hablar de los 2 años del gobierno del presidente Donald Trump. Habría que dejar en el aire la incógnita para que cuando alguna vez sea participativo este programa, quiero decir, con participación del público, abierto, la llamada ahí, nos digan si realmente en estos 2 años Mr. Tweet ha gobernado o desgobernado a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Lo que pasa es que es una visión desde aquí. Tendríamos que hacer el programa allá, en Estados Unidos, para que sean sus ciudadanos. Caeríamos en eso, en esa falta de seriedad que comentábamos. En fin. Bueno, gracias, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.